Muy buenas noches, profesor. Lo que hoy día tengo la oportunidad de poder compartir es acerca del nacimiento de la obligación tributaria aduanera. Para entender mejor qué es la obligación tributaria aduanera, lo que primero quisiera yo explicar es acerca de la relación que nace jurídicamente por esta obligación, ¿no? La relación jurídica tributaria es la relación del Estado que se genera por derechos y obligaciones que le atribuye poder alcanzar tanto a los contribuyentes como a terceros. Eh, Esto es debido a que al momento en que el intervenido realizó el pase de su mercancía por la frontera, es ese momento, ese accionar que por derechos y por obligaciones le da la posta o le da la atribución al Estado a poder intervenir, porque esto finalmente va a generar un nacimiento, va a generarle un costo, una nacionalización que más adelante también se va a mencionar, ¿no? Además, el hecho de que, como podemos ver, ¿no? La relación se genera por esto, ¿no? Que el Estado, junto con lo que viene a ser el contribuyente o el exportador o el importador, por medio de su mercadería, por medio de el origen que ellos quieren enviar, ¿no? Que el contribuyente quiere exportar o importar, los une, los une y más que la mercadería es por el monto que se va a generar. A lo que también existen casos, ¿no? Cuando podía yo leer, veía, ¿no? De que a esto se le llama una relación jurídica tributaria, pero se le dice jurídica debido a que se trata de leyes, tanto de leyes y derechos. Sin embargo, también podía haber casos en los que se presentaba de que hay, por ejemplo, mercancía que está bajo un régimen suspensivo. Entonces, esto hace de que cuando el Estado intente intervenir, por ejemplo, al transportista, el transportista se encuentre exento de su pago de tributo aduanero. Entonces, por esa parte solamente se recarga que esta o lo anterior mencionado es relación jurídica tributaria, no es solamente una relación tributaria, sino relación jurídica tributaria. Ese régimen suspensivo también lo podemos ver en cuanto a una zona franca, por ejemplo. Bueno, también mencionando acerca de la relación jurídica tributaria, sabemos de que la relación conlleva también elementos. Entre ellos tenemos al sujeto, al objeto, causa y norma. ¿Quién es el sujeto o quiénes son los sujetos? Los sujetos son dos. Se considera el sujeto al Estado, ya que es este aquel que se encarga de poder intervenir por medio de derechos y obligaciones. Además, tenemos al segundo sujeto, que es el que se encarga de poder, como dice, que es aquel que se encarga de poder trasladar la mercadería para las fronteras. Aparte de eso, tenemos a lo que es el objeto. ¿Qué es el objeto? El objeto es la mercancía, es lo que pasa de frontera o lo que es trasladado hacia otro país, pero este tiene que tener características, entre ellos poder ser el objeto de tráfico internacional. Y esto significa a que este debe de tener tanto un transportista, tanto un consignante y un consignatario. El consignante es aquel que lo envía y el consignatario es aquel eh, al que se le remite. Bueno, en el caso de una carta, por ejemplo, tiene de y para. Ese es el consignante y el consignatario. ¿Por qué se especifica de ser objeto de tráfico? Debido a que hay mercaderías que son enviadas, pero no tienen, como se diría, no es a la fuerza, ¿no? Es de manera ilegal muchas veces. Además, también tenemos lo que viene a ser la causa, que en otras palabras, que la mercancía que es traída de otro país debe ser nacionalizada al país que la está recibiendo y se realiza por medio del gravamen aduanero. Por último, la norma, que es el conglomerado de leyes y reglamentos que legislan
sobre el tráfico internacional. Lo que le caracteriza a esta norma es que es universal, es decir, que en otros países deben de cumplirse y están también originados por medio de organismos internacionales. Tenemos que la relación jurídica tributaria también tiene características. Entre ellos, uno de ellos es derecho público. ¿Por qué se le dice derecho público? Ya que la entidad que interviene es del Estado, no es privado. Además, también es doblemente real. ¿A qué se le dice? Es la presencia de la mercancía y el territorio aduanero, porque cuando ambos son presentados, originan derechos y obligaciones entre sí. También que son inmutables y originales. Eso quiere decir que en cada país que ingrese mercadería o llegue mercadería debe de cumplirse como tal esta relación jurídica tributaria. Se estuvo mencionando también acerca de derechos y obligaciones, pero ¿qué es lo que exactamente es mi derecho y qué es mi obligación? En cuanto al derecho, podemos decir que es el de extraer definitivamente la mercancía o de manera temporal, o que tengo que yo sacarlo de una zona de tratamiento aduanero especial. Y en cuanto a una obligación, la de poder presentar mercancía en la aduana y la otra, la de poder presentar de manera correcta la mercancía en la aduana. Y otra obligación también podría ser la de mover la mercancía de recintos aduaneros, de pagar los derechos de aduanas, el de conducir al almacén, abrir bultos, retirarlos, reexportarlos, por ejemplo, también. Eh, es así que, en conclusión, el momento en que nace la obligación tributaria es cuando el sujeto, en aquel que va a exportar, decide y ejecuta la importación o exportación de una mercancía de forma lícita, lo cual su acción originará por derechos y obligaciones un costo. Estos derechos y obligaciones, como veíamos, por ejemplo, la obligación de pagar aduanas, es un monto, es un presupuesto que tiene que sí o sí darse al Estado. El Estado no interviene solo por tu mercadería, no es solamente por ver y decir, bueno, ya, sino que la intención del Estado es, por medio de esto, tiene un valor en el cual yo quiero permitirlo. Y es de la nacionalización. El que yo pueda nacionalizar esto me causa un costo. Entonces yo como Estado que estoy recibiendo la mercadería, yo tengo que ver cuánto equivale.